Muy buenas tardes a cada persona que escucha Radio Cultivar y quien tiene el agrado de estar comunicándoles a todos ustedes su servidora Beatriz Malpica. Y pueden buscarnos en redes de Facebook, Instagram y Twitter como Fundación Cultivar. Recordándoles que escuchen cada podcast o programa posterior sobre contenidos importantes llenos de información que les transmite Radio Cultivar. Iniciemos con nuestra sesión de preguntas y respuestas del segmento Los Avispados. Hoy estaremos comentándoles sobre un tema muy preocupante. El suicidio es un mal que crece en silencio. Hola amigos, soy Beatriz Malpica, un miembro más de la Fundación Cultivar. El día de hoy queremos que nos escuchen con mucha atención. El tema a continuación empieza con esta historia. En los titulares de hoy, Luis David Santana Briceño, de tan solo 21 años de edad, es la víctima número 18 por suicidio en el estado Trujillo, en un lapso de 3 meses y 3 días, lo cual indica que la depresión ha llegado para tener la estela de destrucción en nuestra sociedad, con pérdidas de valiosas vidas humanas. Este nuevo y lamentable suceso ocurrió en el sector San Antonio de Turagal, calle principal, parroquia José Leonardo Suárez, municipio San Rafael de Carvajal, este miércoles 13 de junio a eso de las 9 de la mañana. El agraviado fue localizado sin vida por sus familiares, ahorcado en su vivienda. Depresión, la causa de su decisión. Cabe destacar que la víctima al parecer tenía problemas personales con su concubina, motivado por las crisis económicas y el no poder cumplir las expectativas de su pareja. Como pudieron escuchar, la historia está muy relacionada con algunas circunstancias que se podrán imaginar. Este es un tema muy serio, más en estos tiempos de cuarentena. En el transcurso de los años ha avanzado mucho. Se trata sobre el suicidio. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos se suicida una persona, superando las cifras de muerte, cáncer de mama, por la guerra u homicidios. Es decir, aunque a veces no lo notemos, el suicidio o el deseo de suicidarse está presente en muchas personas y puede afectar a muchas familias, bien sea del campo o la ciudad. Entre el año 2010 y 2016, la única región del mundo donde los suicidios aumentaron fue en América Latina. Venezuela no se escapa de esta cruel y dura realidad. Por eso nuestro podcast de hoy está enfocado en todo este tema y sus consecuencias. ¿Quiénes se suicidan? ¿Cómo lo hacen? ¿Y cuáles pueden ser las razones? Son las preguntas más frecuentes al hablar de esto. Nuestro invitado del día de hoy es Gustavo Páez, el coordinador del Observatorio Venezolano de la Violencia en Mérida, e hizo un estudio actual que presentó en junio de este año sobre el suicidio en Venezuela. Con él estará conversando Iraida Blanco, psicóloga social y miembro de nuestra Fundación Cultivar. Juntos nos guiarán para hablar sobre este tema y entenderlo. Los invito a que presten atención a un tema tan valioso como este. Gracias, Beatriz, por tu introducción. Yo soy Iraida Blanco, vicepresidenta de la Fundación Cultivar, y en esta ocasión me complace mucho presentar a Gustavo Páez, profesor adscrito a la Escuela de Geografía de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela, y también investigador del Observatorio Venezolano de la Violencia, una organización que en junio del 2020 presentó un estudio muy completo sobre la situación de los suicidios en el país. La razón por la cual yo estoy conversando con Gustavo es, pues para presentar este estudio tan revelador que dice tanto sobre la situación de salud mental en el país, pero muy específicamente en Mérida. Y también porque yo en el 2006 y en el 2014 realicé un par de estudios sobre el suicidio en Pueblo Llano y luego en
el distrito sanitario Mucuchíes, que incluye varios municipios del Par. Así que bueno, sin más preámbulos, bienvenido Gustavo, y ante todo cuéntanos qué es el Observatorio Venezolano de la Violencia. Hola Iraida, primero que nada gracias por la invitación a este espacio para conversar sobre este tema tan importante, no solo para nuestro país, sino también de trascendencia a escala internacional. Bien, el Observatorio Venezolano de Violencia, conocido como OVV, es una ONG que se crea en el año 2005 y que ha venido creciendo a través de alianzas establecidas con diferentes universidades del país, es decir, con la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Católica del Táchira, la Católica Andrés Bello de Guayana, la Centro-Occidental Lisandro Alvarado, la del Zulia y la Universidad de Carabobo. Actualmente existe un OVV central ubicado en la ciudad de Caracas y 8 sedes regionales ubicadas en los estados Zulia, Táchira, Mérida, Lara, Aragua, Distrito Capital, Sucre y Bolívar. Básicamente la misión del OVV es la de recolectar y generar datos e información de calidad sobre la violencia interpersonal en Venezuela. Ahora, es bueno volver a señalar que el OVV se ha dedicado desde su creación a estudiar la violencia interpersonal en Venezuela. Sin embargo, en los últimos tiempos, la crisis humanitaria por la que atraviesa nuestro país nos llevó a interesarnos por abordar el tema del suicidio, que se refiere a violencia autoinfligida. Y es que la Organización Mundial de la Salud expone que los problemas mentales, el sufrimiento emocional intenso y la desesperanza son comunes en las crisis humanitarias y estos problemas pueden llevar al suicidio o a la autolesión. Esto a nosotros entonces, como organización, nos permite decir que es probable que la frecuencia de muertes autoinfligidas hayan aumentado ante la realidad que vive la sociedad venezolana en la actualidad. Y eso fue nuestra hipótesis de partida en el estudio. Para poder aproximarnos mejor a la comprensión del tema de los suicidios en Venezuela, se planteó la investigación con dos enfoques, uno cuantitativo y otro cualitativo. Dentro del cuantitativo se emplearon registros estadísticos desde 1936 hasta el 2014. Tuvimos acceso por medio de una alianza con Corposalud Mérida a la base de datos de mortalidad que lleva esta institución pública y además tuvimos acceso al archivo histórico del diario Pico, Bolívar y Frontera para la revisión retrospectiva de la prensa regional entre los años 2014 y 2018. En el caso del enfoque cualitativo, se hicieron un conjunto de entrevistas a familiares de víctimas de suicidios e intentos de suicidio y a un conjunto de profesionales para conocer la percepción de estos en relación a diversos tópicos sobre el tema del suicidio. Es necesario mencionar que a escala regional esta investigación tuvo como unidades espaciales de análisis los estados Mérida y Aragua. Ello debido a que para el caso de Mérida se logró conseguir los datos estadísticos más recientes, es decir, hasta el año 2017. Y además se contaba con el apoyo de un conjunto de profesionales dispuestos a suministrar información en torno al tema mediante las entrevistas. Uno de los principales hallazgos que encontramos es que la tasa de suicidio se incrementó en un 155% entre el 2015 y 2018. En otros términos, en 2015 ocurrían en promedio 3.8 suicidios por cada 100.000 habitantes que tenía Venezuela para ese momento, mientras que en 2018 ese indicador se elevó a casi 10 suicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, que al menos se duplicó el indicador. En el caso del estado Mérida, la tasa pasó de 12 a un promedio de 22 suicidios por cada 100.000 habitantes entre el 2017 y el 2018, lo que significó un aumento alrededor del 83%. Estos resultados nos permiten decir que en Venezuela y en Mérida jamás se habían registrado valores tan elevados de estas tasas en los 80 años de registros estadísticos existentes en el país sobre esta causa de muerte. El estado Mérida resultó ser la entidad con la mayor tasa histórica de suicidios con 8.9 muertes de este tipo por cada 100.000 habitantes, es decir, más del doble de la de Venezuela. Ahora bien, estos resultados denotan que la tasa reciente estimada para Venezuela aún estaría por debajo de la media mundial, que está alrededor de los 10,5 suicidios por cada 100.000 habitantes. Estaríamos todavía muy alejados de los países con las mayores tasas de suicidios del mundo, que basta con decir que se duplicó entre el 2015 y el 2018, y eso es razón suficiente para encender las alarmas.
En lo que concierne a las tasas de suicidios de los municipios que conforman el estado Mérida, se obtuvo que los valores más elevados se encontraron en Cardenal Quintero, con una tasa de 17,7 suicidios por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar se ubica Pueblo Llano con 16, Libertador 15,9, Santos Marquina 12,8 y Miranda también presentó un valor de 12,8 suicidios por cada 100.000 habitantes. Los dos primeros municipios y el quinto de carácter rural y el tercero y cuarto urbanos. En ese sentido, en el rural, la cifra resultante fue de 10,6 suicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que para el urbano se obtuvo una tasa promedio de 11,8. Entonces, como se aprecia, el indicador en la ciudad es superior al del campo. La región con la tasa más elevada resultó ser el área metropolitana de Mérida, con 13,8 suicidios por cada 100.000 habitantes. Después, en segundo lugar, está el Páramo con 12,3. En tercer lugar, la zona del Mocotíes con 10,1. Le sigue en cuarto lugar la zona panamericana con 8,6. Y finalmente, en el quinto lugar se ubica la región de los pueblos del sur con 8,3 suicidios por cada 100.000 habitantes. Wow, Gustavo, la verdad que estos datos van a causar un gran impacto en el páramo, porque ahí siempre se pensó que los municipios Pueblo Llano y Miranda tenían las tasas más altas. Y Cardenal Quintero se consideraba un municipio con una tasa baja. Y bueno, ahora tú nos dices que no, en este estudio, que más bien Cardenal Quintero va por encima de Pueblo Llano y por encima de la ciudad de Mérida en cuanto a tasas de suicidio. Así que bueno, la verdad que uno a veces no está consciente de estos fenómenos sociales y mira que sí ocurren, ¿no? Así que el páramo y la zona metropolitana de Mérida, como las dos zonas del estado con mayor tasa de suicidio, pues tenemos que abocarnos a este problema silencioso. Bueno, también quisiera que nos contaras qué otros hallazgos hay, qué encontraron en cuanto a edad, en cuanto a género en tu estudio. Cuéntanos. En Venezuela, las tasas de suicidios de los hombres son entre 4 y hasta 5 veces las de las mujeres. Y en el caso de los merideños, las de ellos son entre 3 y 4 veces las de ellas. Tomando en cuenta la edad, encontramos una tendencia al aumento de los valores de las tasas hacia los adultos de 45 a 64 años y hacia los adultos mayores de 65 años y más. Además, los hombres en aquellos grupos etarios siguen siendo las principales víctimas de muertes autoinfligidas. También puedo comentar en materia de intentos de suicidios que, si bien es cierto en el mundo muchos estudios señalan que las mujeres son las que intentan más veces, en nuestro estudio encontramos todo lo contrario, es decir, en los últimos años, entre el 2014 y 2018, el número de intentos de los hombres superó al de las mujeres. Nuestra hipótesis para tratar de explicar esa tendencia se fundamenta en dos factores. El primero tiene que ver con un fenómeno de envejecimiento demográfico, por el cual viene atravesando Venezuela desde hace unos años. Eso no significa que las personas estén envejeciendo más rápido, lo que sería envejecimiento biológico, sino que el peso porcentual de los adultos mayores dentro de la totalidad de la población ha venido aumentando. Esto como consecuencia, en primera instancia, del descenso paulatino que ha venido experimentando la fecundidad, y ese descenso inició desde mediados de los años 60. El segundo factor es el fenómeno migratorio. Venezuela en toda su historia republicana nunca había presentado un éxodo de personas tan importante como el registrado en los últimos años. Tanto así que la Organización Internacional para las Migraciones en su último reporte habló sobre cerca de 4,5 millones de venezolanos residenciados en diferentes partes del mundo. Ahora, eso no significa que todas estas personas han emigrado en los últimos 5 años. Pero sí es probable que al menos el 80% de estas lo hayan hecho. Ahora, estudios han revelado que entre el 75 y el 80% aproximadamente de esos venezolanos que han emigrado hacia el extranjero son personas entre los 20 y 45 años aproximadamente, incluso población adolescente. Esto aceleraba aquel proceso de envejecimiento demográfico al que hice alusión anteriormente. Entonces, los adultos de 45 a 64 años y los adultos mayores de 65 años y más son los que en su mayoría se están quedando en el país. Esto hace que aumenten las probabilidades de que estas poblaciones padezcan trastornos de depresión y ansiedad, que se invadan de desesperanza y que los embarguen pensamientos negativos por no ver una salida a corto plazo de la crisis. Y muchas de estas situaciones pudiesen evolucionar lamentablemente a suicidios
Ciertamente, Gustavo, el tema de la desesperanza puede estar muy cercanamente relacionado con el aumento tan marcado de la tasa de suicidios en el país y en la región de los Andes. Respecto a esto, a la desesperanza, nos gustaría ahora hablar con la psiquiatra Mariana Sánchez, doctora en el Hospital Universitario de los Andes, porque nos gustaría, doctora, que nos dijera cómo pueden las personas manejar la ansiedad que sienten, la falta de esperanza en estos tiempos. Muchas gracias por la invitación. En cuanto a los jóvenes como población vulnerable, debemos recordar que desde hace un tiempo ya la juventud viene sufriendo cambios en la vida con gran cantidad de limitaciones debido a la crisis humanitaria. Deterioro en la calidad de vida, cambios en sus rutinas, limitaciones económicas, deterioro en la educación y deterioro hasta en la satisfacción de sus necesidades básicas. Entonces, mientras unas generaciones pasadas gozaban de estabilidad en todos los sentidos, los jóvenes en la actualidad no la tienen. Por más que los padres le brinden mucho soporte, hay situaciones externas que son difíciles de controlar. Entonces no es extraño que aparezca la frustración, la ira, la tristeza, que si no son bien canalizados terminan ocasionando desesperanza, depresión, ansiedad y en el peor de los casos intento de suicidio. Si sumamos ahora el confinamiento y el cese de las actividades académicas, entonces nos encontramos con niños y adolescentes ociosos con mucho tiempo libre que se presta para muchas cosas, entre esas el 24/7 en las redes sociales, que si bien pueden ser usadas en beneficio del aprendizaje, la comunicación con los seres queridos y la recreación, también se prestan para el consumo de información poco productiva, la pornografía, intercambios sexuales online y corren el riesgo de ser víctimas de delitos sexuales. Otra situación son las drogas, por las invitaciones a experimentar sensaciones nuevas que las propician otros adolescentes. Entonces, en estos casos es recomendable motivar a los niños y a los adolescentes a tener durante el día actividades que le permitan aprovechar el tiempo y mantenerlos ocupados, sin descuidar el sueño, que sea reparador 8 horas continuas, asignarle tareas en la casa para que adquieran responsabilidad y reforzar las actividades realizadas con alguna palabra de motivación y, por qué no, un premio ocasional. Reforzar los valores y no dejar de lado la continuidad en el aprendizaje según el nivel académico, manteniendo estos hábitos de estudio. Por último, es muy importante recordarles que los adolescentes pasan naturalmente por una serie de cambios hormonales y emocionales propios de esa etapa, y si le sumamos a esto la crisis en la que estamos y una nueva situación de pandemia por COVID-19, entonces allí podremos entender un poco mejor cómo es que existen sentimientos encontrados en los adolescentes. Entonces, desde la empatía hay que motivarlos a involucrarse en este proceso de adaptación a nuevas realidades que ellos presentan. No hay que ser doctor ni psiquiatra para poder ayudar a alguien que desee quitarse de su vida. Pero aún así nos gustaría saber si hay algunas instituciones en el país o en la región a las que las personas puedan acudir con una llamada telefónica o un mensaje de texto de alguna manera para pedir ayuda. Sí, existen instituciones abocadas a este tema y al apoyo de estas personas. Desde la Sociedad Venezolana de Psiquiatría y la Federación de Psicólogos de Venezuela han puesto a la orden sus correos y números de contacto en las redes sociales para la atención en salud mental. A nivel regional, estamos trabajando en la capacitación de los equipos básicos de salud para que todos los ambulatorios cuenten con un médico o una enfermera capacitado en salud mental y atender estos casos. Mientras eso se logra, se trasladó la unidad docente asistencial de psiquiatría del HULA y la sección de psicología para la unidad psiquiátrica de agudos en las instalaciones del Ambulatorio Venezuela, donde a diario se están realizando atención de emergencias psiquiátricas y consultas de control para evitar las recaídas. En algunos casos más delicados se realiza la hospitalización breve del paciente en la unidad psiquiátrica de agudos, donde se recupera y posteriormente se realiza la reinserción social. Además, hay que mencionar que el Programa Regional de Salud Mental está a la orden para la canalización de los casos y existe una ONG que se llama Somos, que realiza un gran aporte con el grupo de apoyo Like, Aférrate a la Vida, que precisamente está dedicado a tratar este tema del suicidio, tanto para el que lo ha intentado o pensado como para las familias afectadas por un suicidio o un intento de suicidio. Esta ONG cuenta con supervisión de profesionales en la salud mental y se articula con los equipos de regionales de salud, los que mencioné anteriormente. Los pueden seguir en las redes sociales como Somos Mob. Igualmente, cualquiera de los anteriores pueden buscarlo en las redes sociales. Allí están los números de contacto y los correos. Y
recordarles que si conocen de un caso no duden en buscar ayuda, ya sea vía telefónica o asistiendo al centro de salud más cercano a su domicilio. Ya damos por finalizado la sesión de los avispados. Esperamos que te haya gustado y como también has escuchado las posibles recomendaciones para prevenir el suicidio en tu hogar o en tu comunidad. Agradecemos a todas las personas que participaron en este programa, recordándoles que estuvimos bajo la dirección general de este podcast, Lourdes Castillo, producción general, Iraida Blanco y musicalización, Alberto Triviño, y quien tuvo el placer de estar comunicándoles a cada uno de ustedes, su servidora Beatriz Malpica. Esto se llamó Radio Cultivar. Hasta una próxima ocasión. Feliz tarde para todos.